sobre lo que corresponde a la fuerza mayor o la teoría de la imprevisión, pues nunca había sido escrito sobre la base de la existencia de alguna pandemia. Es decir, estamos en un contexto especialísimo y que merece revisar nuestros postulados normativos. En tal sentido, quiero dejar una reflexión preliminar, y es que en el contexto en el que nos encontramos, todos perdemos en términos de relaciones contractuales. Por supuesto que en el ámbito social la situación nos lleva a buscar solidaridad, pero ese sentido de solidaridad también se podría haber proyectado en el contexto contractual, porque no importa cuál es la posición en la que estemos, si como deudores o como acreedores, en realidad este contexto de la pandemia hace que estemos condenados todos a perder. Y por tanto, la mejor fórmula pues la encontramos en nuestros mecanismos alternativos. Yo considero que lo es la equidad reflejada en el mecanismo del arbitraje y de la amigable composición. Para eso, perdón, una consulta en términos de problema jurídico, y es si la fuerza mayor o la excesiva onerosidad, que es la que da lugar a la aplicación de teoría de la imprevisión, pues puede ser o se puede dar en este contexto contractual frente al COVID-19, para lo cual pues hay que ver la circunstancia teórica en la que estamos. Todos los contratos pues deben cumplirse, eso sí, siempre y cuando las circunstancias al momento de celebrar el contrato lo permitan. Estos son principios en los cuales se rigen las relaciones contractuales y por tanto el análisis con relación a si han variado las circunstancias, como hoy nos encontramos, antes del contrato no había pandemia, hoy sí la hay, nos lleva a tener que analizar cuál es entonces la finalidad del contrato, cuál es la prestación que da lugar a favor del acreedor para el cumplimiento de esa expectativa contractual, que por tanto se convierte en una obligación, que la misma se cumple o se configura si se satisface realmente esa causa o finalidad contractual. Este principio del rebus sic stantibus en realidad no es una situación excluyente del pacta sunt servanda, sino complementaria, que lleva a considerar es un solidarismo contractual frente al cambio de circunstancias, bien porque para que se extinga la obligación, bien para que se extinga el contrato porque ha perdido causa, o bien para que la prestación se disminuya, por aplicación de la fuerza mayor o por que se reajuste o se termine el contrato por aplicación de la teoría de la imprevisión, por excesiva onerosidad. 5 elementos característicos de esas dos figuras, y ya verán por qué esta presentación después se hará una comparación, un cotejo con el análisis de la equidad. Y es que en términos generales, estas figuras, a las que no pretenderé dedicarme de manera muy especial, pues son aspectos excepcionales en los cuales el deudor se encuentra o en imposibilidad absoluta a propósito de cumplir el contrato, me estoy refiriendo a la fuerza mayor, o en una dificultad, llamémoslo así, de cumplimiento porque se hace excesivamente oneroso. Esas circunstancias, por supuesto, deben ser ajenas al mismo deudor. Tiene una particularidad, es que se analizan ex post al incumplimiento, nunca ex ante, como lo tratarían algunas cláusulas de análisis o prevención de esos riesgos contractuales, que es una estipulación previa de las partes frente a esas circunstancias extraordinarias posibles del futuro. En Colombia tenemos una regulación insuficiente en esta materia y por lo mismo ha sido el desarrollo jurisprudencial quien de forma no muy vasta ha dado ciertos requisitos con los cuales se pueda determinar cuándo puede aplicarse bien la fuerza mayor o cuándo se considera que este es exonerante
de responsabilidad contractual o cuándo están dados los presupuestos para aplicación de la teoría de la imprevisión. Partiendo de una diferencia importante, y es que la fuerza mayor apunta a que se verifique la imposibilidad absoluta de cumplir la obligación, mientras que la teoría de la imprevisión lo es con relación a la ecuación contractual, que para el deudor su cumplimiento sea excesivamente oneroso. Particularidades que solo quiero pasar de largo en ambas teorías. Pues la fuerza mayor está contenida, enunciada, con muchas discusiones que se presentan sobre su interpretación, mientras que la teoría de la imprevisión pues es una estipulación normativa de contenido mercantil, exclusivamente para ese tipo de contratos. En la fuerza mayor, pues, son sucesos que resultan superando a las partes en el contrato, o al deudor propiamente. Pero un hecho de fuerza mayor, o un hecho que supere al deudor, como lo podría considerarse el COVID-19, no es en sí mismo una fuerza mayor, puesto que debe mirarse para el caso particular si esta resulta imprevisible, irresistible y verdaderamente ajena. Podríamos decir que el último requisito en todo caso está clarificado, pero no necesariamente los aspectos relacionados con la irresistibilidad. Por su parte, la jurisprudencia ha dicho, insisto, no de manera muy vasta, pero sí se hace normalmente referencia a un fallo del año 2012, en el que la Corte analiza, a propósito de la revisión de un contrato de mutuo mercantil, los requisitos, aunque finalmente no falla la sentencia, no casa la sentencia, pues sí, como obiter dictum, fija los requisitos. Y es que el contrato sea válido, puesto que es apenas lógico que si el contrato carece de validez, pues no surgirán a partir de allí obligaciones, que sea mercantil, conmutativo y de ejecución sucesiva o periódica, diferida, que las circunstancias contractuales hayan variado y que esa variación lo sea en sentido de generar una mayor onerosidad para el deudor, pero que esta onerosidad no haya sido prevista en el contrato y por tanto además sea imprevisible y ajena al deudor. Aquí hay una particularidad, y es que el contrato debió ya iniciar antes de que se presentase la circunstancia extraordinaria, y debe esa circunstancia extraordinaria presentarse antes de la exigibilidad de la prestación. Por tanto, el último requisito que fija la Corte es que la prestación debe ser futura. Y aquí viene algo bien particular, que el contrato no se haya, que la prestación específica no se haya cumplido. Esa obligación no se haya hecho satisfecha por parte del deudor. En tanto que si ya se ha hecho satisfecha, pues seguramente el juez no habrá de revisar el contrato. Por su parte, la fuerza mayor tiene como efectos que se extingue la obligación, o puede incluso porque se elimine la causa completamente que dio lugar al contrato. Exonera, por tanto, de su cumplimiento al deudor y, por consiguiente, lo releva de pagar cualquier indemnización o pena que se haya pactado. Por su lado, la teoría de la imprevisión y le faculta al juez la revisión general del contrato, un poco dado por la norma de manera abstracta, para efectos de verificar si al poderse reajustar el contrato, pero si este no logra realizarse, pues que se termine, se resuelva, se suspenda o, como lo menciono, se reajuste, se modifique en cualquier sentido. Algunos casos arbitrales presentados, en realidad dos, donde se puede ver reflejado que decidir en derecho sobre esas circunstancias resulta bastante bien complejo, no es fácilmente verificable en circunstancias extraordinarias que den lugar a la revisión del contrato, por teoría de la previsión. Caso de Cemex contra Popal y La Cascada correspondía a un contrato de compraventa de energía en bolsa, donde está fijado claramente un precio con un referente fijado en el contrato, con unos valores mínimos, y la parte compradora, aquí demandante, pidió que se revisara el contrato
reteniendo previamente unos pagos periódicos que debía realizar. Es decir, allí no cumplió el contrato justamente por la visión doctrinal o de la doctrina jurisprudencial, en sentido de que para poder acceder a la solicitud de revisión, pues no pudo haberse realizado el cumplimiento del contrato. En otro sentido, para poder llegar allá, debe estar en mora. Es importante de este laudo comentar que, como lo mencioné en un principio, la posibilidad de revisión del contrato no es necesariamente una excepción al principio de la autonomía de la voluntad privada, sino que más bien lo complementa. Pero en este caso, de forma bien importante, puedo resaltar que considero que no hay una excesiva onerosidad, porque el precio que estaba como referente, según el demandante, para que se reajustara, en realidad difería en un 5%. Esto, por supuesto, respecto de miles de millones, porque el contrato era bastante cuantioso. Pero simplemente el tribunal consideró la ausencia de onerosidad excesiva. Un 5% para el tribunal era no excesivamente oneroso. Pero adicionalmente algo que resulta de resaltar, y es que encontró que no era imprevisible el cambio de precio, dado que el comprador era un experto en la compra-venta de energía, tratándose por supuesto aquí de profesionales que celebran permanentemente este tipo de contratos. En su lugar, entonces, deniega las pretensiones y condena, a propósito, porque no se había pagado unas cuentas pendientes, al pago de las sumas en mora. El segundo contrato, solo una referencia breve, controversia de un contrato civil en la que solicita el restablecimiento de la contraprestación, aduciendo, entre otras cosas, relacionadas también con circunstancias de lluvias y demás, pero particularmente esto merece alguna anotación, y es que en el contrato se indicó que aunque el contratante no hubiese suministrado ciertos materiales, para el contratista eso no era una circunstancia el que le exonerara del cumplimiento del contrato. En el laudo hizo referencia o puso por encima tal circunstancia pactada para decir que allí había una asunción de la fuerza mayor, pues más bien proveniente del incumplimiento de la otra parte, no relevaba al deudor de su cumplimiento. Deniega por completo las pretensiones por considerar que ese riesgo ya ha sido asumido. Significa que en derecho, pues la configuración de la teoría de la imprevisión o de la presencia de circunstancias de fuerza mayor siempre es una cuestión excesivamente contingente. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, dado que las normas y la jurisprudencia que se haya dictado con las decisiones arbitrales, pues no tenemos un antecedente respecto de una pandemia en Colombia. Entonces, vale preguntarse cuáles serán las decisiones que en derecho los árbitros o los jueces han de aplicar frente a las contingencias o las controversias de tipo contractual. Y yo encuentro que hoy ningún asesor corporativo o asesor de contratos podría dar un diagnóstico verdaderamente acertado, no solo por la imposibilidad de predecir los fallos judiciales o arbitrales, desde luego, sino porque las circunstancias en las que nos encontramos, completamente nuevas, hacen impensable, o más bien nos genera una incertidumbre mucho más alta frente a las valoraciones que vayan a realizar los árbitros o jueces frente a las circunstancias particulares. Y yo encuentro por lo menos 4 posibles decisiones que en derecho harían aún mayor la incertidumbre de sus fallos. Primero, considere que en ningún caso el COVID y el aislamiento obligatorio es una circunstancia de fuerza mayor o un evento extraordinario porque, por ejemplo, se considere previsible para efectos de Colombia y particularmente para un profesional que alegue que se trate de una circunstancia extraordinaria por el hecho de que éste tuviese la información suficiente de el exterior, de lo que estuviera pasando en otros países.
o que no es una cuestión de fuerza mayor porque no cumple la condición de ajenidad, dado que el incumplimiento de la obligación depende del propio deudor. En fin, por ejemplo, que se haya estipulado contractualmente la asignación del riesgo de la fuerza mayor en una de las partes que se adhirió al contrato y el juez considere que debido a que el COVID-19 es una circunstancia completamente impensable, en principio, existía una imprevisibilidad absoluta y por lo mismo sea ineficaz la respectiva cláusula de asunción del riesgo. Eso, por supuesto, cuando los contratantes pues, no tienen una posición simétrica, sino uno de ellos que estaría el deudor alegando la imposibilidad de cumplimiento, pues se haya adherido al contrato. Otra posibilidad es que no encuentre una excesiva onerosidad ni la situación financiera para el deudor haya sido imprevisible, dada la condición de profesional o de conocedor de las vicisitudes que se presenten en un contrato. Aquí viene algo bien importante. Es posible que alguna de las partes, la que estaría alegando la excesiva onerosidad o la fuerza mayor, en el momento previo a la iniciación de su litigio, haya sido reticente a llegar a algún tipo de acuerdo, como pudiera, por ejemplo, hoy ocurrir en los contratos de arrendamiento, donde por mandato legal en los decretos está no invitando, sino imponiendo unos deberes a las partes para que lleguen a acuerdos. Eso, en la teoría contractual, algunos doctrinantes la han denominado el solidarismo contractual, es decir, que los contratos no solamente se rigen por lo pactado en las partes, sino por lo que de su naturaleza se desprende y que además debe ser ejecutado de buena fe, que esa buena fe lleva a que las partes sean solidarias cuando las circunstancias han cambiado. Y por lo mismo, retraerse de buscar algún tipo de acuerdo en función de equilibrar el contrato puede ser el incumplimiento de uno de los deberes secundarios de conducta contractual. Así, entonces, se considere, así que se ha retraído, sea el acreedor también. En fin, hay una incertidumbre verdadera por el número de casos que se pudieran presentar. Y estar en una posición de deudor o de acreedor no implica necesariamente que tenga la razón en función de adecuar la fuerza mayor o de negarla o de considerar que sí existe una dificultad o excesiva onerosidad en el cumplimiento del contrato o negarla. Estamos verdaderamente ante una incertidumbre. Quiero decir, por si aplicamos el derecho. Y entonces, ¿por qué la equidad? ¿Por qué la equidad resultaría mucho más ventajosa en el contexto actual? La primera razón, desprendida de todo lo anterior, es que la incertidumbre en la aplicación de normas de derecho hace excesivamente contingente cualquier controversia. Pero realmente existen dos razones, en principio, que encuentro importantes de considerar, una de tipo axiológica y una verdaderamente práctica. La primera es que la equidad siempre se aproxima más a la justicia, y por supuesto también en el escenario contractual, que el mismo derecho, que las mismas normas de derecho. Las normas de derecho no necesariamente en todos los casos constituyen en sí mismo un equilibrio o una justicia. No significa que se niegue el derecho con la presunción de justo, pero está bien sabido que las normas se confeccionan en abstracto y no en particular frente a cada caso, y que por tanto el juez le corresponde a él aplicarlo o buscar justicia. Sin embargo, hay normas de derecho que implicarían eventualmente tomar decisiones para alguna de las partes que sea verdaderamente drástica. Y la segunda razón es que encuentro incluso, por supuesto, menos retórica, sino práctica, es que aplicando la equidad puede lograrse el cumplimiento de la finalidad contractual, o por lo menos no distanciar a las partes, sino convocarlas en su continuación, en su relación comercial. Sobre todo si el contrato además lo es en ese ámbito de colaboración empresarial que se necesita entre un deudor o acreedor, llámese proveedor o cliente, etc.
Veamos y las particularidades que tendría una decisión en equidad frente a esos mismos escenarios que son presentados en las circunstancias de fuerza mayor o de excesiva onerosidad que da lugar a la aplicación de la teoría de la imprevisión. Recuerdo que la imposibilidad es absoluta para efectos de la fuerza mayor, según dicen las normas de derecho nutridas por la jurisprudencia en interpretación de las mismas normas. Pues una aplicación en equidad de esa particularidad podría llevar a verificar que sí haya una fuerza mayor, pero que le impida es el cumplimiento parcial, no necesariamente total. Aplicar normas de derecho obliga que se verifique quien alega la excesiva onerosidad, pues la demuestre, pero además deja de lado o decide o verifica esa excesiva onerosidad de espaldas a la situación de solvencia o más bien de liquidez de ese deudor obligado. Luego, entonces, una decisión en equidad puede aproximarse a verificar la posibilidad financiera real que tiene la parte para efectos de buscar un ajuste, no solamente en función de la equidad contractual, sino de la circunstancia financiera que hay detrás de esa persona. Es decir, la situación financiera en el derecho no importa para efectos de determinar la revisión del contrato. Una decisión en equidad sí permitiría tal análisis. La dificultad que tienen ambas figuras, la fuerza mayor se analiza ex post, debe existir ya un incumplimiento, y eso es realmente lo que no se quiere. Un análisis en equidad permitiría contemplar escenarios futuros, es decir, fallos que determinen hipótesis contractuales que se presenten. Hoy mismo no sabemos por cuánto tiempo se vaya a prolongar el confinamiento o si el gobierno determinará la apertura de uno u otro sector. Una determinación en equidad permitiría contemplar distintos escenarios, todo con el propósito de lograr una continuación contractual. Como mencioné, la regulación es insuficiente, con, por supuesto, las debidas limitaciones que tiene una decisión en equidad. Por supuesto que debe respetar no solamente normas de orden público, y por tanto el apartarse de la ley es una cuestión relativa, lo sabemos, y también que debe valorar las pruebas para cada caso en concreto, que si se trata de un arbitraje o un fallo en equidad, corresponde de todas maneras a una valoración probatoria y un razonamiento de la decisión. Pero de todas maneras sí le permite en esa relatividad de apartarse de las normas, de adecuar el contrato, es decir, tiene una mayor flexibilidad para realizarlo cuando se decide en equidad. Con relación a la proyección en el pacto arbitral, yo encuentro que en este escenario en el que nos encontramos, si se opta porque la forma adecuada no sea la aplicación de normas de derecho, sino la conversión a una decisión de equilibrio que busque justicia contractual, que busque esa equidad, pues naturalmente, pues la cláusula debe decirlo, por supuesto, pero si no, pues modificarse. Si no existe cláusula arbitral, naturalmente, pues celebrar un compromiso que habilite a los árbitros esa forma de fallo. Creo importante en esa modificación contractual o la suscripción del compromiso, pues algo útil, y es la designación misma de los árbitros en función de conocer su solvencia ética, jurídica y de ponderación. Lo tercero es que, dadas las circunstancias financieras, las partes podrían ajustar razonablemente, quiero resaltar, los costos y honorarios. Digo razonablemente además para que Felipe no vaya a matarme con esta consideración. Pero siempre es importante, yo creo que en este contexto perdemos todos, luego entonces acceder a estos mecanismos alternativos debería las partes buscar ese ajuste razonable de sus costos. Incluso en la misma modificación contractual o la suscripción del compromiso podría circunscribirse el conflicto a los puntos en desacuerdo, no necesariamente frente a la totalidad del cumplimiento del contrato, porque las partes se necesiten y quieran permanecer en el contrato. Solo que no
identifican la fórmula adecuada y por eso quieran diferir esa decisión a un tercero. Una referencia de un par de laudos que se han tomado en equidad. El primero de 2019, algo sencillo, un contrato de sociedad de encomandita, en el que encontrándose en liquidación, habiéndose designado el liquidador, que era la misma sociedad gestora, pues existía una controversia acerca de la forma en la que estaba administrando los bienes. Para comentar simplemente es que yo no encuentro que hubiese existido una prueba suficiente de la negligencia, ni que una responsabilidad del liquidador como administrador, pero sí observó el tribunal que había como un descontento de los socios frente a la manera en la que se estaba entrabando la liquidación y que eso les estaba afectando. Por tanto, en equidad, el tribunal determinó la designación de un nuevo liquidador, relevando al anterior, respetando una norma de orden público que implica que tal designación la realiza la Superintendencia de Sociedades en defecto de un acuerdo estatutario o entre los socios. Pero este laudo resulta, a mi gusto, mucho más nutritivo. Y es que el laudo de 2006, contrato de distribución, pero con unas obligaciones o un objeto quizá un poco más amplio, referido a la agencia mercantil, naturalmente, como ocurre en este tipo de contratos, con una muy marcada asimetría contractual en la que una de las partes le imponía las condiciones a la otra, que además le facultaba a aquella incluso la terminación unilateral y otro tipo de facultades unilaterales. Y el tribunal, además que hace una referencia importante a los fallos en equidad, indicando que que se desarrollan allí ciertas funciones interpretativas, correctivas y creadoras de derecho para el caso particular. En ese sentido, declaró que la terminación unilateral carecía de justicia, desde luego, frente a las circunstancias. Es decir, se aparta de lo simplemente pactado y encuentra completamente inequitativa tal determinación, aunque la parte contratante estaba en uso de una facultad contractual. Por último, la amigable composición, pues, así como el arbitraje, puedo decir que a mi juicio y para mi gusto, esta es el método verdaderamente útil en las circunstancias en las que nos encontramos. Por supuesto que llegar a un instrumento como este supone que las partes no han logrado un acuerdo sobre la forma en la que debería continuarse el contrato, y ese es el supuesto. Pero es posible que sí exista en las partes un acuerdo fundamental, y es que quieran mantener la relación contractual o necesiten mantenerla porque la finalidad del contrato persiste, pero que ambas partes no logran llegar a acuerdos frente al cómo. Y entonces esa decisión del cómo merece un experto, ya este mismo no necesariamente un elevado jurista, sino ese hombre sensato, o mujer, desde luego, ponderado y sabio, que además conozca las particularidades del objeto contractual, no frente al caso concreto, sino al área en el cual se está desarrollando ese contrato, pues pueda tomar la determinación. Es un mecanismo que yo creo que en privilegio del arbitraje mismo es muchísimo más ágil, sumamente más sencillo y por supuesto válido para resolver la controversia frente a la fórmula en la que puede continuarse el contrato. Precisamente como existe un acuerdo sobre lo fundamental es continuar la relación contractual, pues el cómo estaría dado por un experto y sabio, pero además un imparcial. Y esa determinación que adopte el amigable componedor, pues será vinculante. Este es un verdadero escenario. Yo creo que mucho más allá que aplicar normas de derecho absolutamente imprevisibles, para utilizar las mismas denominaciones de la norma, sobre las posiciones que tomen los jueces o árbitros frente a la aplicación de esas normas de derecho bastante estrictas. Dos reflexiones entonces para concluir.
Y es que, en mi sentir, por supuesto, en lugar de una decisión ajustada a derecho, es mucho mejor una decisión justa, bien sea dictada por un árbitro en equidad o por un amigable componedor. Y por tanto, la equidad la necesitamos porque todos perdemos, así como todos perdemos en el COVID-19, la equidad nos permitiría que ganemos todos o por lo menos que perdamos mucho menos. Dejo estas simples reflexiones sometidas, por supuesto, a sus consideraciones y opiniones y agradezco muchísimo a la red por designarme esta presentación. Gracias.